Buen día con todos. Vamos a continuar con desarrollando la especialidad de estructuras. Bien, tenemos el plano importado, que por ejemplo vemos como lo hemos importado en el primer nivel, en el sótano uno no se logra visualizar. Bien, esto es básicamente porque el plano está en el nivel uno, no en el sótano. Lo podemos cambiar. Bien, lo podemos cambiar. Ahora, ¿cómo aperturamos esta vista 3D? Ya que en el navegador de proyectos no está, aún no tiene visible la sección de vistas 3D. Lo podemos aperturar dentro de los iconos de acceso directo en la parte superior. Vemos que tenemos aquí el icono de una casa, es para aperturar la vista 3D. Le damos clic aquí y nos apertura esta vista 3D. No solamente el comando para aperturar vistas 3D está también en la parte superior, sino también lo encontramos en la pestaña de vistas, vistas 3D. Bien, también lo encontramos aquí. Tenemos en cuenta que estos son accesos directos en la parte superior, por ello que tenemos varias localizaciones respecto a comandos que nos facilitan. Bien, al darle clic se nos apertura la vista 3D. Ahora, ¿cómo podemos mover el plano de un nivel a otro? Primero, recordamos que para seleccionar un plano, porque en estos momentos no me permite seleccionar, para poder seleccionarlo debemos de activar hacia la parte derecha, debajo de propiedades. Recordemos estas dos opciones. Al activarlo vamos a poder recién seleccionar el plano. Bien, le damos clic y activamos solo estas dos opciones. Ya me permite seleccionar el plano, pero vemos que tiene un pin, es decir, está bloqueado el plano. Le damos clic aquí en el pin o en la parte superior, desbloquear. Cualquiera de las dos opciones nos va a permitir. En el Classroom, Eric sí permite descargarlo. Verifica nuevamente para que lo puedas descargar. Sí, ahí está el plan. Es el último elemento que se ha subido. El Classroom es el único medio que podemos compartir información de ambas partes. Bien, listo. Desbloqueamos, desbloqueamos aquí el plan. Bien, para poder ya moverlo. ¿Sí? Ya está desbloqueado. Asegúrense de tener habilitadas esas dos opciones y además de desbloquear el plan. Una vez que está desbloqueado y nos permite seleccionar, vemos que cuando no seleccionamos el plano en el lado derecho, en propiedades, nos muestra las propiedades de la vista 3D. Pero cuando seleccionamos el plano, cuando le damos clic izquierdo al plano, nos aparecen las propiedades de este plano. Bien, y aquí nos está indicando en qué nivel está el plano. Nos está indicando que está en el nivel uno. Lo podemos cambiar indicando a uno de los niveles que hemos creado. En este caso, vamos a cambiarlo y a colocar sótano uno. Damos clic aquí en sótano uno. Y luego en la parte inferior, aplicar. Bien, vemos que el plano ya cambió de altura. Bien, cambió de nivel. De nivel uno a sótano 1. Bien, realicen este procedimiento, cambien la altura del plano. Cambien la altura del plano. En este caso lo estamos realizando en la vista 3D, pero también lo pueden realizar en cualquier otra vista. De igual manera les permite. Asegúrense de cambiar el plano entonces a la altura del sótano 1.
a ese nivel. ¿Sí? Le van confirmando, por favor. Tener cuidado, por favor, colocar cualquier elemento dentro de la sesión. Bien, Reyes, tener cuidado, por favor. Bien, señores, lograron mover de altura el plano al sótano uno. ¿Me confirman? Bien. Una vez que movemos ya el plano de altura, bien, correcto, Jesús. Una vez que movemos el plano de altura al sótano uno, lo bloqueamos. Bien, hacemos el proceso inverso. Al seleccionar el plano, bloqueamos el plano primero y luego deshabilitamos las dos opciones inferiores, debajo de propiedades. Bien, deshabilitamos. Damos clic hasta que nos aparezca una X en ambos. Listo, ahí está inhabilitado. Ya no nos permite seleccionar el plano.
Bien, ahora nos vamos a sótano uno y ya lograremos visualizar el plano. En el nivel uno ya no se visualiza, pero en el sótano uno sí. Bien, aquí lo tenemos. Bien, de igual manera, no nos permite seleccionar y mover el plano. Bien, en el sótano uno lo tenemos. Ahora, ¿qué encontramos aquí en este plano? Bien, algunos elementos estructurales. Vamos a empezar colocando columna y zapato. Hay algo en Revit que al colocar, bien, vamos a colocar primero columna porque tenemos un comando, el cual es para colocar la zapata aislada, bien, que se puede colocar en cualquier posición de manera independiente, pero para facilitar el modelado, vamos a colocar primero la columna y luego colocar la zapata, que cuando insertamos la zapata hay una opción que nos permite vincular por debajo de la columna. Bien, eso nos facilita, ya no es necesario colocar la altura de la zapata, porque se coloca por debajo de la columna y se vincula. Bien, por ello vamos a colocar primero la columna. Bien, en el Classroom, bien, en el Classroom, permítanme compartirles, aquí está. En el paquete de familia de estructuras tenemos el número 2 que es columna rectangular, descárguenlo. El número 3 que lo vamos a utilizar, es la zapata aislada, descárguenlo también. Y el número 4 que es la viga, ¿bien? Descarguen estos tres elementos. Solamente damos clic en cada uno y luego descargar. En este caso sí es más rápido, ¿bien? De esta manera descargamos cada uno. El número 3 descargar. Y el número 4 descargar. ¿Sí? Descargamos los tres elementos. Bien, estos tres elementos descargados los vamos a llevar a la carpeta que tenemos. Bien, seguimos trabajando de manera ordenada. De la carpeta principal que hemos creado de G14,
Vamos a crear una carpeta más para ahí, aquí colocar todas las familias. Creamos una carpeta se va a llamar familias y aquí vamos a colocar los tres archivos descargados. Bien, dentro de la carpeta principal, crea una carpeta llamada familias y aquí colocamos de momento estos tres elementos. Vamos a seguir descargando poco a poco según el avance. Bien, una vez descargado y colocado en la carpeta de familias, regresamos al Revit. Bien, y aquí vamos a colocar la columna. Bien, vamos a colocar la columna. Bien, antes de colocar la columna, necesitamos también tener los ejes, las grillas. Bien, que está la grilla del 1 al 9 y en la parte inferior nos indica desde la A hasta la E. Rápidamente vamos a colocar. ¿Cómo es que colocamos en la pestaña de arquitectura o estructura en cualquiera de los dos? Tenemos el comando grid, rejilla, que nos va a permitir colocar los ejes. ¿Sí? Activamos este comando grid, lo activamos. Y luego de activar el comando, tenemos un entorno. Cuando activamos cualquier comando, nos genera un entorno de herramientas de dibujo, nos genera también sus propiedades y algunas otras configuraciones. En este caso, nos indica este tipo de familia 6.5 milímetros que se va a usar. ¿Sí? Y damos, con el comando activo, damos clic aquí, clic izquierdo, ¿sí? Nos aparece uno, nos aparece el eje, damos hasta el siguiente de extremo a extremo que pase por todas las columnas y aquí clic izquierdo. ¿Sí? Tenemos el primer eje que acabamos de colocar. Ahora, se muestra el eje del lado derecho, pero no del lado izquierdo. Esto también se puede cambiar, se puede configurar. ¿Sí? ¿Dónde lo podemos cambiar? Cuando damos clic, vemos que ahora mismo no tengo nada seleccionado. Me salen propiedades del sótano 1, ¿sí? Nos aparece propiedades del sótano 1. Pero cuando damos clic al eje que se acaba de colocar, nos muestra las propiedades de este eje. Aquí está el mismo tipo de familia que se acaba de colocar. Bien. Entonces creamos un nuevo eje. Ese proceso que vamos a realizar ahora se aplica para todos los elementos. Duplicamos y creamos
elementos propios para no modificar los elementos que vienen por defecto, como en este caso. Bien, es un consejo que se puede dar para no modificar los tipos de familia que vienen por defecto, los iniciales. Entonces, a este eje le damos dentro de propiedades, seleccionamos el eje y dentro de propiedades damos clic en editar tipo y vamos a editar el tipo de familia. Daremos clic aquí en editar tipo. Tenemos las configuraciones de este eje, en el cual de momento solo tenemos tres tipos de familia. Vamos a crear uno, que en este caso se genera, no se crea desde cero, sino se duplica de uno existente para modificarlo y tener un tipo de familia más. Cuando se apertura entonces esta ventana, nos vamos a seleccionar duplicar. Aquí, duplicar. Y va a duplicar la configuración según el de 6.5 milímetros. Obtiene la misma configuración. Al darle clic en duplicar, indicaremos un nombre diferente. Bien, aquí vamos a colocar ejes y OK. Bien, luego de dar clic en OK, vemos que tenemos un nuevo tipo de familia de ejes en el cual, ¿sí?, tenemos la opción de cambiar, de indicar que se muestre la simbología circular o que no se muestre, de que las líneas del eje que son continuas hasta, hasta el otro extremo, podemos mencionar, ¿sí?, que no sean continuas. Tamaño, grosor de las líneas, color, también le podemos aplicar un color. Bien, también tenemos otras opciones, líneas punteadas, más cortas, más largas, una sola línea, diferentes opciones que se tiene aquí. Ahora, para poder habilitar que del lado derecho se muestre, indicando que es el eje 1, en este momento se está mostrando es porque está activo esta opción, esta casilla, que nos está indicando que se muestra en el plano de vista en el punto final 2. Es por ello que se está mostrando. Y este que tenemos aquí, que está inhabilitado, esta casilla, es del lado izquierdo, el punto final 1. Es por ello que no se está mostrando. Bien, activamos esta casilla para mostrar también del lado izquierdo. Lo activamos y clic en OK. Lo activamos y clic en OK. Bien, vemos que se va a mostrar de ambos lados el eje.
Bien, de esta manera podemos habilitar de ambos extremos o solamente del lado izquierdo, como nos indica el plano. Vamos a mantenerlo para ambos extremos. Bien, ahora seguimos creando más ejes, ya sería más rápido. Pestaña Arquitectura, comando de rejilla, habilitamos nuevamente, seleccionamos en propiedades qué tipo de familia ya nos aparece, el nuevo que hemos creado, nuevo tipo de familia eje. Seleccionamos ejes, ya tiene la configuración, podemos verificar que tiene la configuración que se habilita a ambos. Al seleccionar entonces ejes, me acerco, ¿bien? Ya que el plano es solamente de referencia, me acerco para indicar la posición y nos va a aparecer de extremo a extremo. Bien, y continuamos. De manera ascendente, Revit detecta el último creado y nos crea la siguiente numeración. En este caso el número 2. Podemos continuar y creamos el número 3. Bien, tratamos de crearlo en paralelo a la misma altura de ambos extremos para que tengamos cierta vinculación. De igual manera aquí seleccionamos. Ok, aquí va a tener una pequeña variación por la forma circular. Aquí sería el punto. Número 4 de extremo a extremo. Continuamos. Número 5. Número 6. Faltan dos más. Número 7. Otra recomendación es, si estamos haciendo este proceso por planos de CAD, a veces en los planos de CAD se llevan muchas líneas, como en este caso pueden ver. Por eso es que para mayor precisión sería acercarnos lo mayor posible. ¿Sí? Número 8. Los ejes pasan por las columnas, por ello que se están colocando ejes, nos ayuda a tener cierto orden con respecto a elementos estructurales y divisiones de distribución de elementos, como lo son los muros. Bien, ahí tenemos hasta el eje número 9. Bien, hasta el eje número 9. El plano de CAD solamente es de referencia. Bien, que luego al culminar lo podemos ocultar el plano. Pero de igual manera podemos verificar cómo van los ejes, cómo se está viendo sin necesidad del plano. Esto es rápido con el comando VV en importación de categorías. Bien, al ocultar el plano, ¿ok? Podemos ver cómo van los elementos de Revit, ya que el plano es importado, solamente es de referencia. ¿Bien? Vemos la posición. De esta manera vamos a ver los ejes, columnas, todos los elementos que coloquemos en este plano se van a ir bien. ¿Bien? En este caso necesitamos que el plano se continúe visualizando para continuar colocando los elementos. Bien, coloquen los ejes del 1 al 9 de manera ordenada. Asegúrense de tener la numeración correcta. En el caso de que varió, pueden dar clic y cambiar el nombre. ¿Sí? No hay problema, lo pueden cambiar. En este caso no lo vamos a cambiar. Pero sí, también se puede cambiar. Es lo que vamos a hacer en un momento, en la parte inferior. Y guardamos.
Sí, también se puede desarrollar a través de copiar los ejes, también se puede realizar. Vamos a hacerlo ahora. Bien, nuevamente ya tenemos los ejes horizontales, vamos a crear los ejes verticales. Bien, hay diferentes formas de realizar. Incluso puede ser una de las más rápidas, lo que comenta el compañero. Nuevamente, nos vamos a la pestaña de arquitectura, comando grid. Aquí, comando grid. Bien, nuevamente, estamos activando el comando de ejes. Seleccionamos en propiedades el tipo de familia, que en este caso ya está seleccionado. Y vamos a colocar aquí. Bien, se va a colocar con el número 10, no hay problema. Lo vamos a cambiar antes de continuar. Bien, destinamos aquí a colocar el eje vertical y lo vamos a cambiar de nombre. Nos indica que este eje es la letra A. Bien, vamos a colocar la letra A. Cambiamos la letra A puntualmente dando clic, colocamos la letra A, Enter. Ya tenemos el eje A. El siguiente eje que se estaría colocando, bien, automáticamente va a colocarse la letra B, C y D. Así, de esta manera sería más rápido. ¿Cómo colocamos entonces? Seleccionando el eje A. Cuando seleccionamos el elemento, se activan unas opciones generales, ¿ok? Nos lleva automáticamente a la pestaña de modificar. Y aquí vamos a indicar a la opción copiar. Damos clic en copiar y copiamos desde un punto de referencia, va a ser esta línea, ¿ok? Un punto de referencia, clic izquierdo, y lo llevamos, el puntero, el mouse, lo llevamos hacia donde llega el eje B, donde debe de estar la posición del eje B. Ubicamos la posición, clic izquierdo, ¿bien? Y se coloca rápidamente el eje B, el eje C, D y E. No solamente se ha colocado en la parte inferior, sino vemos que como se ha duplicado la misma posición, ya tenemos de extremo a extremo, ¿bien? Porque tiene la misma longitud. En este caso ya tenemos del eje 1 al 9 y de la al eje. Y pueden enviar una captura para verificar su proceso al chat del Zoom. ¿Sí? Envíen, por favor, para verificar su proceso al chat del Zoom hasta este punto. Correcto, Eric. Bien. Eric, William, de igual manera, está correcto. Están siguiendo con los lineamientos, está correcto. Bien, esperamos a los demás compañeros que envíen también.
En este caso, cuando estamos en las sesiones en vivo, sería a través del chat del Zoom. Al finalizar las sesiones, cada sesión, ahí ya se enviaría la evidencia de la sesión por el chat de WhatsApp. Bien, correcto, Moisés. Bien. Ahora, para lograr visualizar mejor, como les había comentado, bien, estamos en el sótano uno. Aquí falta sombrear el plano para que no resalte el plano, sino los elementos modelados en Revit. Comando VV o en propiedades, aquí está el parámetro de visibilidad. Bien, le damos clic aquí o comando VV por teclado y nos dirigimos a la pestaña de importación de categorías, donde tenemos el plano importado. Vamos a activar esta opción. Luego de activar esta casilla, le damos clic en OK. Bien, habilitamos la opción para que el plano esté sombreado. De esta manera, aquí ya vemos aún más los ejes, bien, las líneas punteadas. Ahora, ojo con lo siguiente, seleccionamos cualquier eje, nos vamos a editar tipo. Recuerden que habíamos comentado que podemos indicar que las líneas continuas, que no sean continuas, que en este caso está seleccionado en líneas continuas, y tener en cuenta la siguiente estructura. Este es un tipo de familia, el cual tiene una configuración.
En este caso tenemos varios ejes que están usando este tipo de familia, llamado ejes. Si este tipo de familia lo configuramos e indicamos que las líneas no sean continuas, ¿sí? Que no sean continuas, y damos clic en OK, vamos a ver que todos los elementos que usan este tipo de familia se les va a aplicar el cambio. ¿Bien? Entonces aquí cambiamos a ninguno y cambiamos a ninguno y vamos a ver que ya no se muestran las líneas continuas, solamente están en los extremos, las líneas de las rejillas. ¿Bien? Solo están en los extremos. Ya no nos aparece de extremo a extremo. Sí, cuando seleccionamos lo puede mostrar porque está seleccionándose, pero no es visible. Vemos que solo está de extremo a extremo. Luego ya no aparece. Y este cambio es para todos, porque están usando el mismo tipo de familia ejes. Bien, tenemos ya los ejes. Ahora vamos a colocar las columnas. Primero verificamos la dimensión de alguna de las columnas. ¿Cómo activamos la cota? En la parte superior tenemos en los accesos directos aquí para activar la cota. También lo tenemos en la pestaña de anotaciones, el mismo comando para indicar dimensiones a través de cota. Vamos y seleccionamos, damos clic en el comando para habilitarlo. Bien, correcto, Jesús. Te falta sombrear solamente, Jesús. Sombrear tu plano. Bien. Habilitamos la cota o el acceso directo también sería DI por teclado, DI. Y podemos verificar. No es necesario mantener la cota, solamente es para verificar. De extremo a extremo de la columna nos indica que tiene 80 centímetros de este lado, sería de 80 por 80. ¿Sí? Sería de 80 por 80. Respecto a la columna. Bien, ahora, ¿cómo colocamos esta columna? Nos dirigimos a la pestaña de estructuras. Ojo con lo siguiente también, antes de habilitar la columna.
asegúrense de tener y de estar colocados en la vista sótano uno, pero de estructural plan, de plano de estructuras. Bien, para colocar los elementos estructurales debemos de estar aquí. Nos damos cuenta porque está en negrita la vista, tanto en la pestaña como en el navegador de proyectos, que pertenece a la sección de planos estructurales. Si están colocados en sótano uno de plano de arquitectura, plano de planta, cierren esa ventana y aperturen la vista de planos de estructuras. Asegúrense de estar en esta vista antes de colocar columnas. Bien, correcto, Jesús, ya asumbraste tu plano. Bien, una vez que hemos verificado, vamos a colocar la columna. Nos vamos a la pestaña estructura. Y aquí tenemos el comando de columna. Habilitamos y damos clic aquí en el comando de columna. Una vez activo el comando de columna dentro de estructuras, verificamos que en este proyecto, en la plantilla que hemos realizado en propiedades, solamente está una columna de estructura metálica. Es por ello que vamos a añadir los elementos, en este caso solo la columna, de los elementos que han descargado, vamos a colocar la columna de concreto rectangular. Bien, entonces nos dirigimos con el comando de columna habilitado. Se habilitan algunas opciones y aquí tenemos la opción para cargar la familia. Bien, aquí está la opción para cargar la familia. Y damos clic aquí, cargar familia, y buscamos el elemento que hemos descargado. Damos clic primero aquí, cargar familia. Bien, habilitamos
la opción de cargar familia, buscamos, ¿sí? Se indicó que tenga dentro de la carpeta de familias de G14 que tengan los elementos. De recomendación, no dejarlos en descarga, ¿sí? Tenerlos en esta ubicación. Bien. El número 2, familia de columna rectangular de concreto. Seleccionamos y vemos que su formato es RFA, formato de familia de red. Seleccionamos la familia de columna rectangular de concreto y damos clic en abrir. Bien, aquí tenemos una previsualización del elemento. Bien, seleccionamos y Open, abrir. El punto número 2 se va a actualizar, sale una ventana de que se actualiza rápidamente, y ya que ese elemento está en formato de Revit 2019, se actualiza la versión de Revit que tengo. Bien, y verificamos que en propiedades se ha cargado el elemento de columna rectangular. Ahí lo tenemos. Bien, asegúrense de tenerlo en propiedades. Jesús, comentas que tu cota sí se genera en vertical, pero no en horizontal. ¿A eso te refieres? ¿Que no se genera la cota en horizontal? Puedes compartir pantalla. Vamos a verificarlo. Bien. Y en un momento continuamos aquí, señores. Manténganlo ahí. Vamos a ver con respecto a Jesús. Ok, genéralo, Jesús. Ok, en horizontal sí. No, en vertical tienes que seleccionar las líneas verticales de la columna, del lado izquierdo. No, del lado izquierdo. Escape. Habilita nuevamente. Acércate un poco más y busca primero la línea vertical de la columna rectangular. La línea vertical. No, la línea vertical. Ahí está. La línea vertical primero lo buscas de la columna. Estás seleccionando una línea horizontal. Busca la línea vertical de la columna. La línea vertical de la columna está del lado izquierdo. La línea vertical de la columna está aquí. Es la que debes seleccionar. Habilita nuevamente el comando de I. Está inhabilitado. Correcto. Ahora la de la derecha. Correcto. Bien, ahí lo tienes. Veo que te falta aún configurar las unidades. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué unidad has configurado? Porque no ha aplicado el cambio. Distancia y longitud es lo que debes de configurar. Dale clic en OK. Sí, ahora sí. Bien. Según las líneas de referencia, creamos la cota. Bien, según las líneas de referencia. Bien, entonces, nuevamente, estamos con el comando de columna habilitado. Es en la pestaña de estructura, comando columna. Ya está cargado la columna de concreto. Ya lo tenemos. Ahora, antes de colocar, debemos de definir las dimensiones de la columna, pero también tener en cuenta que la columna la podemos colocar en posición vertical y en posición inclinada. Antes de modelar, asegúrense de que está seleccionada la posición vertical, que es la que vamos a colocar, no la inclinada.
Bien, asegúrense de mantener esta selección. Luego, como ya tenemos seleccionado el tipo de familia de columna rectangular, nos vamos a editar tipo. Bien, editar tipo. Editar tipo de la columna de concreto. Editar tipo, duplicar. Bien, esos procesos se repiten. Se repite cuando queremos colocar, crear un nuevo elemento, un nuevo tipo de familia. Damos clic en duplicar. Tener cuidado ya en Reyes, por favor. Y definimos el nombre. Columna. En este caso es la columna, me parece la C22. Bien, columna C22. Definimos el nombre y OK. Bien, damos clic en OK. Se ha creado un nuevo tipo de familia, C22. Y tenemos algunas opciones para modificar. Aquí tenemos las dimensiones de la columna que podemos definir. Vamos a indicar que para su ancho y longitud, bien, es como nos indica el plan, 0,80. Aquí vamos a colocar 0,80 para ancho. Nos aseguramos que tiene 0,80 ancho y longitud de la columna, 0,80. Además, en la parte inferior, en la identificación de sus datos de la columna, vamos a indicar lo siguiente en descripción. Bien, es una columna de concreto armado de 280. Bien, y que su código de la columna también es necesario codificarlo, es C-22, va a ser el código de la columna. ¿Por qué colocamos estos datos? Luego, cuando generemos más adelante una tabla de planificación, ¿sí? Vamos a obtener esos datos. Código va a mostrarse aquí C22. Vamos a tener más columnas, también se van a mostrar los códigos de las columnas. Se va a mostrar la descripción también de las columnas, que puede variar o puede ser la misma descripción. Se muestra la información según la descripción que coloquemos. Dimensiones también de las columnas, si son diferentes, van a haber diferentes dimensiones. Metros cúbicos también, la cantidad de concreto. Es por ello que especificamos bien el tipo de familia, en este caso de la columna C22, para luego obtener su información, que es lo que se necesita de la metodología BIM, obtener la información, obtener los datos. Bien, asegúrense entonces de tener
del tipo de familia, sus dimensiones, descripción y código. Paso siguiente, damos clic en OK. Sí, no hay problema, Jesús. Podemos usar eh, cualquiera de estos parámetros que tenemos. Bien, nosotros podemos definir información donde necesitemos. También tenemos un parámetro de costo, no hay problema. Bien. Luego, cuando generamos la tabla de planificación, definimos qué parámetros se van a extraer la información. Ya sea que necesites colocarlo con este parámetro o con este otro parámetro, no hay problema. Nosotros lo podemos definir. ¿Sí? No extrae la información solamente donde hemos colocado, sino extrae la información del parámetro que definimos. Si definimos este parámetro, se va a colocar la información. Ahora, ¿qué pasa si nos olvidamos de colocar una descripción? Y definimos que extraiga la información de las columnas de descripción. Y esta columna, digamos que se olvidaron de colocar la descripción y está en blanco. Se va a mostrar en blanco. Y en ese punto podemos generar la descripción también, no hay problema. Que no es lo ideal sería colocarlo antes de modelar, pero también se puede colocar después de. Bien, damos clic en OK. Ok, esta ventana recordemos que es para guardar automáticamente, no lo guardamos de esta forma. Bien, vamos a tener entonces la columna para colocar. Pero antes de darle clic, debemos de ver sus alturas. Es decir, lo siguiente, estamos en el sótano 1, entonces la columna se va a colocar desde esta posición. Y en la parte superior, aquí vamos a cambiar. Aquí de manera automática nos está indicando que la columna, su profundidad es una altura no conectada de 2.5. Vamos a definir que la columna que empieza desde sótano 1 llegue a una altura
del nivel 1. Bien, es por ello que estamos modificando aquí. Con la columna activa, indicamos, cambiamos, indicamos height, que su altura de la columna llegue hasta el nivel 1. Bien, ya está definido porque estamos en el sótano 1 y la columna empieza en el sótano 1, pero estamos indicando que su altura va a llegar hasta el nivel 1. Bien, aquí vamos a dar clic justo entre el encuentro de los ejes, clic izquierdo, y se coloca la columna. Escape, escape. Para inhabilitar el comando y no colocar más columnas, bien, en el teclado, escape dos veces. Y verificamos. Por ejemplo, vamos a verificar en el 3D, ¿sí? Que se ha colocado la columna. En el 3D estamos verificando, se ha colocado la columna, una columna de momento. Hay un comando para visualizar al mismo tiempo, tanto en 2D como en 3D. Primero, asegúrense de tener solamente la pestaña sótano 1 y la pestaña 3D. Bien, todas las demás pestañas que tengan las cierran. Y cierran las demás pestañas y se quedan con estas dos solamente. Y se colocan en la vista sótano 1. Bien, luego que estamos solo en estas dos pestañas, en el teclado escribimos BX, BX, sin presionar Enter, BX. Lo que va a realizarse, perdón, es el comando WT, perdón, es el comando WT, BX es para el 3D. Sí, correcto, Jesús. Para el 3D es el comando BX. Para esas dos pestañas es el comando WT. Sí, son tantos comandos que a veces sucede esto.
Sótano uno, vista 3D, comando WT. Nos permite dividir el entorno de trabajo en dos para poder visualizar al mismo tiempo ambas ventanas. ¿Ven? Que si tienen dividido en la mitad de la pantalla el Zoom y en la mitad de la pantalla el Revit, quizás no les favorece mucho, pero de igual manera es de conocimiento. Que no es necesario que trabajen de esta manera, pero sí les permite modelar y visualizar en el 3D su avance. ¿Bien? Les permite ver al mismo tiempo. Es la idea. Así es, Jesús, de esa manera para visualizar. En este caso, Jesús, que tú tienes, has seleccionado la columna y has colocado BX, que te genera esta caja de corte, que solamente sucede cuando seleccionamos uno o más elementos y colocamos BX en el teclado, nos genera esta caja de corte que se oculta todos los demás elementos y nos visualiza solamente el elemento que hemos seleccionado, uno o más elementos. Para salir de este entorno, bien, damos clic en un espacio en blanco de esta vista 3D y en propiedades vemos que se está habilitado Section Box, caja de corte. Lo deshabilitamos y vuelve a su proceso inicial. Bien. Son dos comandos entonces. WT para generar dos o más vistas a la vez. Se divide el entorno de trabajo. Y el comando BX es seleccionando uno o más elementos. Por ejemplo, aquí si tengo uno o más elementos. Si selecciono dos elementos, BX me va a generar esta caja de corte de los dos elementos. ¿Y cómo lo retiramos? Aquí en la casilla de propiedades, sin seleccionar ningún elemento. Bien. Son dos comandos, lo pueden tomar nota. WT y el comando VX. Bien, ahora verificamos también la altura. En la elevación sur, bien, en la sección de elevaciones del navegador de proyectos, en la elevación sur o cualquier otra elevación, en este caso la elevación sur, verificamos que la columna que hemos colocado, bien, la columna que se ha colocado, está como se ha definido, parte desde el sótano 1 hasta el nivel 1, que al seleccionarlo, cuando ya se ha colocado la columna
vemos en propiedades que aquí están definidos sus niveles. Nivel base, sótano 1, y llega hasta el nivel 1. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Podemos cambiar la altura, generar desfase. ¿Cómo lo generamos? Seleccionamos la columna modelada y vamos a cambiar ligeramente su altura. La losa que se va a colocar es de 0,25, una losa. Entonces vamos a indicar que el nivel de altura, que es el nivel 1, el nivel al que llega, debajo nos está mostrando un desfase del nivel de altura. Y aquí definimos con valor negativo para que la columna baje. En negativo escribimos aquí menos 0,25. Menos 0,25. Al colocarlo, damos clic en aplicar, bien, con la columna seleccionada, y vemos también en la elevación sur, podemos verificarlo con la cota. Primero genérenlo, este cambio de altura, desfase. Vemos que ha bajado la columna en su altura 25 centímetros. Es por ello que se coloca valor negativo, no positivo, sino valor negativo. Bien, verificamos también a través de la cota, comando de I, que es 25 centímetros, el cual tiene el desfase generado en base al nivel 1. Bien, una verificación por favor, me pueden enviar, ya que esta columna la vamos a duplicar con esta altura definida. Bien, una verificación al chat de Zoom.
Bien, correcto. Jesús, Mesa, Moisés. Bien. Estamos entonces aquí. Sótano 1. Tenemos la columna 22. Aquí tenemos la columna 23. Pero vamos a verificar si tienen la misma dimensión. Y sí, sí van a tener la misma dimensión. Aquí está. Bien, tiene la misma dimensión. No, no va a haber problema entonces. Selecciono la columna, bien, y damos clic en copiar en la parte superior. Copy. ¿Desde dónde va a copiar? Desde un punto de referencia cercano. Clic izquierdo en el vértice de la columna y lo llevamos al mismo vértice de la columna en el plano de referencia, que va a ser aquí. Ahora, no encuentra el vértice. ¿Ven? Por ejemplo, en este caso, no lo detecta, no lo encuentra. Bien, podemos aquí mismo, antes de dar clic, si en el caso no lo detecta correctamente, aquí detecta un punto cercano, podemos, sin dar clic, con la tecla Tab, presionamos una sola vez la tecla Tab, ahí ya lo detectó y busca otras líneas, otros puntos de referencia según donde esté el puntero. Bien, aquí lo detectó, clic izquierdo y colocamos la columna. Bien, ya tenemos dos columnas, aquí hay otra columna, de igual manera con las mismas dimensiones. Y verificamos en el 3D, están viendo las columnas que estamos colocando con esa dimensión. En el eje 2 tenemos estas tres columnas con la misma dimensión. Donde más tenemos, aquí tenemos también, bien, busco el vértice, listo, lo encontró y coloca. Ok, aquí no es. Y me parece que sí, aquí sí, pero aquí no. Aquí cambia. ¿Sí? Y sí, en el eje 2 pero en el eje 4 cambia. Si tiene esta dimensión en el eje 4 4B, sí. Solamente en algunas. Vemos bien en dónde. Copiamos, punto de referencia, que va a estar aquí para el eje 5 el eje 6 de igual manera, y el eje 8 también tiene la misma dimensión de color. En el eje 6 también tenemos aquí. ¿Parece? Sí, aquí también. Es un total, ¿cuántas columnas vienen a ser? Es un total de 9 columnas que tienen la misma dimensión. ¿Sí? Coloquen entonces estas columnas que tienen la misma dimensión.
Bien, ¿qué otras columnas tenemos de forma rectangular? Bien, aquí tenemos también el eje B de menor dimensión, 0,50 por 0,50. Bien, 0,50 por 0,50. Vamos a crear esta columna. Nos dirigimos nuevamente. Pestaña estructura. Verificamos también, no solamente en plano de planta está la columna, solo, también están en 3D. En elevación también se están viendo las columnas en elevación. ¿Sí? Y si pasamos un corte, también se va a visualizar. Es lo que favorece el Revit. Se crea automáticamente, de acuerdo a la configuración correcta, varias vistas al mismo tiempo. ¿Sí? Ahora vamos a crear la siguiente columna de menor dimensión. No va a haber problema. Vamos a ir aquí nuevamente en pestaña de estructura, comando columna. Activamos la columna nuevamente. Ahora, está señalada la columna C22. ¿Sí? Nos dirigimos en propiedades mismo, nuevamente repetimos el proceso para crear un nuevo elemento. Editar tipo de la columna C22, duplicar, y vamos a duplicar, editar tipo, duplicar, creamos una nueva columna y damos clic en OK. Bien, ya tenemos la nueva columna. Sus dimensiones, modificamos solo sus dimensiones que vendrían a ser 0,50 por 0,50. Descripción, ya tenemos especificado la descripción, no es necesario escribir nuevamente. Desplegamos aquí, ya tenemos la descripción de la columna. En el caso sea el mismo o puede variar también, no hay problema. Y en el código, ¿sí? C4. ¿Sí? Coloquen dimensiones, descripción y código. Clic en OK.
Bien, damos clic en OK, cerramos esta ventana, no hay problema. Y de igual manera definimos su altura. Antes de colocar, definimos su altura. Va a llegar hasta el nivel 1 y está definido. Damos clic izquierdo. Bien, se coloca la columna, pero aquí nos aseguramos. Vemos que ligeramente no se ha perfilado. Así que usamos el comando alinear o el comando mover. Podemos usar AL alinear. Activamos alinear. Indicamos, este comando funciona de la siguiente manera. Primero, la posición en la cual se va a mover. Plano de referencia, línea vertical del lado izquierdo, clic izquierdo. Línea vertical de la columna, del elemento que se va a mover, clic izquierdo. ¿Bien? Ya está alineado aquí. Ahora, en posición de altura. Primero, línea de referencia. Bien, esa es la línea en la cual se va a mover el elemento. Y luego la línea, el segundo clic es en la línea del elemento a mover. Listo, ahora sí, ya se movió el elemento. Ya está nivelado. ¿Ok? Nos aseguramos, una vez que tenemos la columna en el lado derecho, en propiedades, que esté desde el sótano 1 hasta el nivel 1. Y esa columna nueva que acabamos de colocar, también le aplicamos desfase, aplicando el desfase de menos 0,25. Aplicar. Bien, misma altura que la otra columna. Cuando ya tenemos definido el desfase, vamos a duplicar la columna. Bien, vamos a duplicar. Seleccionando esta columna, vemos en el 3D que se va a duplicar también. Aquí vamos a copiar. Aquí vamos a copiar CO. Y de igual manera, ¿dónde más tenemos? Tenemos de este lado en el eje C y el eje D. Punto de referencia y duplicamos. ¿Ok? Duplicamos. Donde tenemos este tipo de dimensión de columna, me parece que aquí no. Aquí no. Tiene otra dimensión esa columna. Y sí, aquí tiene otra dimensión también. Son tres columnas con esa dimensión en el eje 1. Verificamos dónde más tenemos. Tenemos varias columnas de diferentes dimensiones. Tienen otras dimensiones. Por ejemplo, aquí no, pero me parece que sí, aquí sí, que es en el eje 4. Tenemos en el eje 4 también este tipo de columna.
dos en el eje 4, en el eje 5, aquí también. No, es una nada más, me parece. Sí, una, dos en el eje 5. En la parte superior para el eje 8. Sí, para el eje 8 también hay dos. Y en la parte final para el eje 9. Bien, para el eje 9 tenemos solamente dos. Bien, aquí tenemos, serían un total de 11 columnas con este tipo de dimensión. Ahí lo tenemos. Genérenlo, guardamos. ¿Cómo selecciono de este tipo de familia con esta dimensión para verificar a esta dimensión de esta columna, a este tipo de familia? Clic derecho, seleccionar todas las instancias visibles en vista. De esta manera se seleccionan las columnas que tienen el mismo tipo de familia. Clic izquierdo, aquí, y se selecciona. Bien, colóquenlo. Estas columnas colocamos. Sí, envía una captura de igual manera hasta este punto por el chat del Zoom.
Para seleccionar elementos similares, mesa, bien, clic izquierdo al elemento que necesita seleccionar con el mismo ejemplar, mismo tipo de familia, y derecho, luego, y derecho, seleccionar todas las instancias visibles en vista. Bien, de esta manera seleccionamos. Bien, nos comenta el compañero que ha encontrado 13, aquí tengo 11, tenemos, ok, del lado lateral. Bien, del lado lateral tenemos, parece que aquí, no, aquí no es, verificarlo, en dimensiones, donde tenemos más elementos con el mismo ejemplar. Ya, aquí tenemos del lado lateral, aquí tenemos, para el eje 2 en el perímetro. Serían 12 ejemplares y del lado lateral para el eje 8 me parece que aquí va a estar. Sí, 13. Sí, correcto, son 13. Del eje 8 y del eje 2. Aquí están los otros dos que tenemos. Bien, guardamos. Bien, señores, vamos a quedarnos hasta este punto. Pueden ir avanzando, colocando las demás columnas rectangulares que tienen en su proyecto. ¿Sí? Pueden ir avanzando, colocando. Hay varias columnas. No solamente columnas, también columnetas, sea columnetas. Aquí también tenemos columnetas, que son las más pequeñas. Bien, sea son columnetas. Pueden ir colocando columnas, columnetas. Hay varios elementos estructurales de familia rectangular. Bien, bien, nos quedamos hasta este punto. Si no hay más consultas, finalizamos con la sesión de hoy y no olviden enviar sus evidencias de lo realizado el día de hoy con las columnas que hemos colocado. Vamos a ver con modelado de acero en la siguiente sesión. Empezaremos configurando primero y definiendo dimensiones de acero. Sí, con la misma familia, dupliquen y creen la columneta, no hay problema, ya que es familia rectangular. Lo que va a variar es el tipo de familia solamente, con el nombre que le van a definir. Columneta sea, por ejemplo. Bien, señores, continuamos en la siguiente sesión. Gracias por su atención, nos vemos el siguiente fin de semana. Hasta luego.